Hemos leído unos versículos en Filipenses, en el capítulo 2, versículos de 5 al 8, que reflejan un poquito cómo fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viendo los cuadros y viendo las representaciones y viendo muchas cosas que hay a lo largo y ancho de este mundo que los seres humanos han hecho, siempre están presentando un Mesías sufriente, un Mesías que no está con cara alegre y feliz, siempre está sufriendo, siempre está bien lleno de sangre, con una corona de espinas, y ciertamente fue de esa forma. Si tú estudias la vida de Jesucristo desde que comenzó el ministerio público, vas a ver una vida llena de injusticias, llena de sinsabores, llena de despropósitos, llena de gente que le quería poner la zancadilla. En fin, una vez más lo que a lo largo de la historia se ha demostrado siempre hacia Dios. Siempre. Aún su pueblo, como hemos dicho muchas veces, aún Israel, la historia de este pueblo muestra que, aunque era el pueblo de Dios, estaba continuamente dándole bastante guerra. Tú que eres padre o madre sabes perfectamente lo que es esto, cuando tus hijos, aquellos a quien amas, por quienes estás dando continuamente tu tiempo, tu esfuerzo, el dinero y tantas cosas, los sinsabores que traen a nuestra vida muchas veces no son pocos. Amén. Es de esta forma. Pero en cuanto al Señor, en cuanto a Dios, la cosa es mucho más grave, porque todo está en contra de Dios, todo está canalizado, todo está en esta vida pensado para ir en contra de lo que Dios quiere. Algunas veces mucha gente dice que los judíos esperaban un Mesías que les librara de la presión que los romanos estaban ejerciendo sobre su pueblo. Israel era un pueblo en tiempos de Cristo, cuando Él viene, que los romanos están presionando al pueblo de Dios. ¿Ven? Y ellos esperaban un Mesías que los libertara, un Mesías que acabara de una vez por todas con todo esto, ¿verdad? Por esa causa, cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, y lejos de ser lo que esperaban las gentes, lo que esperaba su pueblo, un Mesías que descendiera con una espada y empezara a cortar cabezas, siendo como fue un Mesías que habló de amor y de paz, incluso habló de dar la otra mejilla al que te golpeara en la primera, ellos no lo comprendieron, no lo asimilaron, no lo aceptaron cuando Jesús vino de esta forma. Hoy en día, más de 2000 años más tarde de que Cristo vino, nosotros, su iglesia, su pueblo, su Israel espiritual, nos tenemos que hacer esta misma pregunta: ¿qué clase de Mesías esperamos? ¿Qué clase de Jesús buscas? ¿Qué clase de Jesús quieres? ¿Qué clase de Jesús esperas? ¿También esperas quizás un Mesías que te defienda de las cosas? ¿Esperas quizás un Mesías que te resuelva tus problemas? ¿Esperas quizás un Mesías que cuando las cosas te están yendo mal, Él aparezca así como por arte de magia y con una especie de varita o algo así, toque algo y ya está, y se resuelva todo? ¿Ese Mesías esperas? Porque ese es el Mesías que esperaba Israel, pero no vino ese Mesías. Ese Mesías no vino. Quizás no te han hecho nunca esta pregunta: ¿qué Mesías, qué Cristo, qué Jesús quieres tú hoy? Pero hoy es el día que te tienes que hacer esta pregunta. Y es necesario que, como cuando hay una pregunta, haya una respuesta. Es necesario, es imprescindible que tú te respondas. Tal vez no te interese un Mesías, un Jesús que denuncie todas las cosas que estás haciendo mal. Jesús lo hizo cuando vino, Él denunció
las cosas que no estaban bien. Él llamó hipócrita a alguna gente. Tal vez no quieras un Mesías que denuncie mis hipocresías. Tal vez no quieras un Mesías que hable y que diga, no me gusta tu doble personalidad. No me gusta que en los cultos seas de una forma y en la calle seas de otra. Tal vez no quieras así un Mesías. Un Mesías que denuncie y que diga que la vida tuya no es conforme Dios quiere. Tal vez no quieras ese Mesías. Pero es que ese es el Mesías. Aunque no nos guste, ese es Jesucristo. ¿Y por qué está haciendo Jesús todas estas cosas? Porque Él sabe que mientras nuestra vida sea de esa forma, peligra el día en el cual Él venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, a su Israel espiritual, aquel que no cumpla los requisitos que Él pone, porque Él es el Rey. Y Él puede hacer lo que quiera. Aquel que no cumpla los requisitos que Él quiere será dejado aquí. Y no será llevado con Él. Así de simple. ¿Por qué Jesús, cuando vino en la primera venida, hizo las cosas de la forma que las hizo? No sé si atreverme a decir, pero creo que sí voy a hacerlo. Fue quizás la última mecha, el último cartucho que Dios empleó para ver si el ser humano recapacitaba y se diera cuenta. Será quizás en el día de hoy la última oportunidad que tú y yo tengamos de volver nuestra vida a Cristo. Hemos cantado el último coro, renuévame, Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos cantado este coro? ¿Cuántas veces nos hemos puesto delante de Dios y hemos dicho, Señor, esta es la definitiva, a partir de hoy ya mi vida cambia, a partir de hoy voy a hacer, y al cuarto de hora volvemos otra vez a lo mismo que antes. Es cierto, es de esa forma. Ahí tenemos el Mesías, el Cristo que no esperamos, que nadie queremos. Ahí tenemos a Él una vez más acercándose a nuestra vida y dándonos una oportunidad nueva. Porque si por nuestra parte fuera, hacía tiempo ya, ¿verdad?, que habíamos desechado a todos aquellos que no hacen lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Pero gracias a Dios que Él no es de esa forma. Esta mañana quisiera contrastar un poquito la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. Sin perder de vista, por supuesto, que hay entre ambas, hay una cosa maravillosa que es cuando Jesús venga y desde las nubes llame a su pueblo y lo lleve con Él, lo arrebate, lo que se llama el rapto, ¿verdad? Ahí está esa parte. Pero habrá una segunda venida de Cristo que hoy vamos a ver que no se parece en nada a la primera, que no tiene que ver nada con la primera. En los versículos que hemos visto, Filipenses 2, del 5 al 8, vemos el carácter de Dios cuando vino a la tierra, se encarnó, es decir, se hizo carne, siendo Dios, siendo espíritu, se hizo carne y renunció a todos los derechos que como Dios tenía. Renunció voluntariamente. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar voluntariamente a aquello no que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, sino aquello que por derecho es nuestro? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Pues Él lo hizo. Él lo hizo. Quizás los versículos más estremecedores, más, voy a decir, espeluznantes, más fuertes, que hablan del paso de Jesucristo por esta tierra como Mesías sufriente, los encontremos en Isaías 53. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? ¿Conoces este capítulo?
sobra, ¿verdad? Es un capítulo que, si no lo conoces, yo te voy a invitar un poquito a que vengas conmigo. En Isaías 53 vamos a estar buscando y leyendo, no todos los versículos, por supuesto, sí te animo una vez más que en tu casa, con tranquilidad, sentado en una silla, porque va a hacerte falta, ¿no? No es grato, es un capítulo tremendo, es un capítulo terrible, es un capítulo que habla de una forma cruda, y no es una película, es algo real, es algo que fue así, de esta forma. Allí en Isaías 53, no, me he confundido, a ver, Isaías 53, vamos a leer solamente desde el versículo 3 hasta la primera parte del versículo 10. ¿Verdad? Solamente para recordar, aunque yo espero que sepas que estos son unos versículos que hablan casi literalmente de cómo fue el paso de Cristo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, y ciertamente fue de esa forma. Varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, ¿verdad? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, continúa Isaías, inspirado por Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No tendría que haber sido de esta forma, pero Dios lo dispuso así, incluso para beneficio nuestro. Dice, todos nosotros, verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tremendo, ¿verdad? Verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Jesús no fue padre, no tuvo hijos. ¿Amén? Dice, porque cortado fue de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No pienses que fue de esta forma Jesús por otra causa, sino por la rebelión de su pueblo, porque su pueblo no hizo lo que tenía que hacer. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, la parte primera es la más terrible de todas. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Gloria a Dios. Qué versículo, ¿verdad? Qué tremendos versículos. En el cual estamos viendo que por causa de su pueblo Jesús sufrió toda esta serie de situaciones. Pero aún su Padre quiso quebrantarlo. Es tremendo, ¿verdad? Porque a veces nuestros hijos sufren pues porque con la gente con la que andan no hacen las cosas bien, o andan por caminos por los que no deben. Pero que aún su Padre, que aún tú y yo queramos quebrantarlos aún más. No nos alcanza, no nos da la cabeza, no puede ser, esto es imposible. ¿Cómo es que en la Biblia encontramos este pasaje? Pues ahí está, escrito para que entendamos que aún su Padre lo humilló más aún. Y vamos a estar viendo que era necesario que fuera de esa forma. Hemos leído unos textos que si tienes sangre por las venas se te tienen que poner los pelos de punta. No hay otra forma. Amén. Si te has dado cuenta, los seres humanos lo desechamos al autor de la salvación. Lo desechamos con nuestras acusaciones, lo desechamos con nuestros pecados, lo desechamos con nuestras culpas. Y Él no solo asumió todas esas cosas, porque lo hizo,
sino que además no abrió la boca por ello. No se quejó, no dijo, no quiero, no tiene por qué ser así. Es más, aún él, clamando en aquel huerto delante de su padre, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si fuera posible, que pase de mí, pero no se haga mi voluntad. Gloria al Señor. Por si fuera poco, como digo, su Padre Celestial en el versículo 10 dijo, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Qué tremendo, no entendemos, no hay en la Biblia otros versículos, no hay en la Biblia otros pasajes que hablen con esta claridad, con esta crueldad, con esta verdad de cómo pasó Jesucristo. Porque tú puedes leer en los evangelios lo que Él hizo, lo que Él fue, lo que Él dijo. Pero ¿qué sintió en su corazón? Eso no está escrito en ningún lado. No está escrito en ningún lado. De la misma forma que las gentes podrán escribir lo que tú dices, lo que tú haces, la forma quizás en la que tú piensas. Pero tú sabes perfectamente que hay en el corazón muchas cosas que nadie sabe. Ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie las sabe. Y no las sabrá nunca. Solamente el Señor, porque Él conoce, dice, aún los secretos más guardados de nuestro corazón. Aún Él sabe. Entonces, ahí está la cuestión. Solamente Dios el Padre conocía lo que estaba allí pasando. Nosotros no. ¿Amén? Entonces, son estos textos que hablan de la crueldad de que tuvo que pasar el Mesías por culpa nuestra, por la rebelión de su pueblo. La única esperanza que teníamos para que nuestra vida fuera una vida, la desechamos. Amén. Gloria al Señor. Cuando estudiamos la vida de Jesús y llegamos a esas últimas horas después de ser arrestado, esas últimas horas después de estar en el huerto, clamando de esa forma al Padre. Hasta el instante de su muerte vemos a un Mesías sufriente. A un Mesías que, como dije antes, se ha reflejado en muchos cuadros y se ha reflejado en muchas cruces y en muchas coronas y en muchas cosas, y cada año se representa de alguna forma todas estas cosas, ¿verdad? Un Mesías que era conocedor de que le quedaba muy poquito tiempo, que ya estaba en las últimas horas de esa vida, y un Mesías que sabía que aún le quedaba la prueba más dura de todas. Era sufrir el abandono de su padre, y tampoco no por culpa suya, sino por culpa nuestra. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente decidió cargar tu pecado y con el mío, y con el de toda la humanidad, desde la creación del hombre hasta que el último hombre esté en esta tierra. Él cargó en esa cruz con todos los pecados, y fue la causa por la cual Él, instante justo de la muerte, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo no va a abandonarle? ¿Cómo no va a hacerlo? El Padre no le abandonó, fue suficientemente causa su pecado para que Él fuera separado de la presencia del Padre. Y eso Él no lo podía asimilar, no lo podía pasar. Es por eso por lo que hemos dicho muchas veces, Él no clamó en Getsemaní por lo que habría de pasar como sufrimiento físico, ni aún como sufrimiento psíquico, ni aún como espiritual, sino la separación de su Padre. Eso no lo podía soportar. Porque Él repetidamente había dicho: mi Padre y yo uno somos. No podía, no era posible esa separación, aunque solamente fuera por unos días, por 3 días. No podía, pero así fue, de esa forma fue. Y Él sufrió por esto, ¿verdad? Un pecado ajeno a Él que cargó voluntariamente como único requisito para nuestra salvación. Porque si tú y yo somos salvos es gracias a eso, no gracias a más. No somos salvos gracias a que hacemos o decimos o pensamos o
venimos salvos juntos. No somos salvos por eso. Eso es el fruto de nuestra salvación. Eso es lo que normalmente, lo que naturalmente debe pasar cuando una persona es salva, pero no es causa para ser salvo. La única causa es el sufrimiento, el padecimiento, la recogida de nuestros pecados en la cruz. No hay otra causa. Amén. Gloria al Señor. Allí en la cruz se encuentra manifestado y teñidos con sangre. 4 cosas importantes. Ahí se encuentran toda la injusticia padecida por el Mesías, todo el sufrimiento pasado. Ahí se encuentran todas las acciones del Santo de los Santos, pero ahí se encuentran 4 cosas importantes en nuestra vida que tú las conoces de sobra. Redención, justificación, regeneración y santificación. Y hay otras más, pero principalmente son estas 4. Redención. Tú sabes lo que es esto, ¿verdad? Si has hecho la escuela de discipulado, se ha explicado, hay 2 lecciones maravillosas que hablan de estas 4 partes. Quizás el ejemplo humano más conocido, aunque hay muchos, ¿verdad? Pero el ejemplo humano en la Biblia más conocido sea el de Ruth y Booz. Tú te acuerdas de esta pareja, ¿verdad? Sí. Estaban allí. Y Ruth se acerca por los campos y de alguna forma eran allí medio parientes, ¿verdad? Y Booz dice que la redime, es decir, paga la cantidad. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús pagó la cantidad estipulada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesús estuvo dispuesto y lo hizo. Jesús redimió tu vida y redimió mi vida de los pecados, de esa acumulación de pecados que hasta nuestra entrega a Jesucristo, hasta nuestra decisión de arrepentirnos, hasta nuestra decisión de confesar nuestros pecados y nuestras faltas y declarar que Él es el Señor, todo eso que pasó en nuestra vida, fuera en 10 años, 2 años, 20 años, 30 años, 40, 50, los que fueran, Jesús los redimió. Pagó el precio. Lo pagó y lo hizo voluntariamente. Y en aquel día, en aquel instante en el que decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo, en el que nos dejamos caer en sus manos, Él redimió nuestros pecados desde aquel día hasta nuestra concepción. O desde la concepción hasta ese día. Da lo mismo, como tú quieras. En aquel día Él redimió nuestros pecados. ¿Y hizo eso solo? No, en absoluto. Porque desde ese día hasta el día de hoy, nuestra vida ha continuado pecando. Y Él ya no está redimiendo los pecados, porque ya lo hizo una vez en la cruz. No va a morir otra vez en la cruz para que a día de hoy redima todo. Ya lo hizo una vez. Desde el día en el que hemos entregado nuestra vida hasta el día de hoy y hasta que Él venga, Él está justificándonos. Y ahí está esa maravillosa obra de la justificación. Que no somos justos, que no somos santos, como algunos dicen o piensan por ahí. No, es que yo soy justo. No, no hay justo ni aun uno, declara la palabra. No hay justo ni aun uno. Ni lo ha habido ni lo habrá. Y algunos dicen, solo Jesús fue justo. Bueno, sí, hasta que cargó con los pecados tuyos y los míos. Entonces dejó de ser justo, pero voluntariamente. Por eso se separó del Padre, por eso se produjo la separación. ¿Entiendes? Hay algo que escapa a nuestra mente, pero la Biblia cuando dice no hay justo ni aun uno, sabe bien lo que dice. Claro que sí, ni aun uno. Pero Jesucristo, una vez superado ese bache de los 3 días, una vez resucitado, una vez recuperado todos sus atributos y los cogió, y vaya que sí los cogió y los está ejecutando, claro que lo hace.
desde ese instante está justificando nuestra vida. Y ahí se produce esa segunda parte en el tiempo. Primero, redención, desde que uno es concebido por sus padres hasta el instante en el cual aceptamos a Cristo Jesús. La redención, pero luego a partir de ahí se produce la justificación. Hasta que Él venga, amén, a buscarnos. En el instante en el cual aceptamos a Jesucristo, en aquel día marcado que no debiéramos olvidar, aunque a veces se nos pase. Yo para las fechas soy muy malo, tendría que buscar, pero me acuerdo el día y me acuerdo el instante, perfectamente me acuerdo, en el que se produjo en mi vida una regeneración. Yo ya no fui más la persona que antes fui. Algunas cosas sí parece que las fui recuperando, buceando por allá, ¿verdad? Pero ya no fui la misma persona. Se produjo en mí una regeneración, un cambio. Ya no fui la misma persona. Y eso es obra del Espíritu Santo. Eso es producto de la redención y de la justificación que trae a nuestra vida una regeneración. Y otra vez, en aquel día se produjo la regeneración, pero a partir de ahí nuestra vida vuelve a estar haciendo tonto. Continuamente nos estamos manchando de barro del mundo. Y necesitamos ser santificados por el Espíritu Santo. Y ahí está esa obra maravillosa que Dios, a través del Espíritu Santo, provee para nuestra vida. La posibilidad de santificación, la posibilidad de ir, no voy a decir cada noche, voy a decir al instante que ocurre algo, acudir rápidamente al Espíritu Santo. Acudir a Dios Padre, acudir a Jesucristo, abogado nuestro, que proveerá el perdón de pecados para nuestra vida. Ahí está ese proceso de santificación en nuestra vida, que sí, continuamos haciendo el tonto, pero que normalmente tendría que darse el caso de que cada vez hacemos menos el tonto. Sabiendo conscientemente que jamás alcanzaremos ser justos en esa tierra, jamás. Pero por lo menos vamos a ser cada vez un poco menos injustos, o un poco menos tontos. Tendría que ser así. Aunque a veces con nuestras, no sé, con nuestras palabras o con nuestros actos dejamos que desear. ¿Sí? Pero lo normal tendría que ser un crecimiento. ¿Cómo se da en toda persona? Desde el instante que es concebida, cómo se va gestando en su vientre. Joana nos ponía hace unos días, mi niño tiene ya el tamaño de un pollito. Bueno, pues ya no es como un grano de arroz. Y ahora posiblemente ya no sea como un pollito, a lo mejor es ya como un pollo. Sí. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Ahora, cuando nazca, si Dios quiere, en la forma que Dios quiere, como Dios quiere, empezará a crecer. Y crecerá, y algún día nos pasará. Mira, y Kevin, ya le pasa a su madre, a su padre, a su abuela, madre, ya es tremendo. Ha crecido, ya no sé, no sé. Y Samuel, cada vez que yo le veo, digo, pero si yo te tenía en mis brazos presentándote al Señor, y mira tú qué hombretón se nos ha hecho en 2 días. Pero es que es normal, es lo que tiene que ser. Y también el progreso cristiano tendría que ser de esa forma. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? ¿Entiendes? Gloria a Dios. ¿Alguna vez has pensado en estas 4 palabras tan importantes? Redención, justificación, regeneración y santificación. Ese es el proceso. Y es natural. Y como digo, hay más palabras que acaban en ión. Pero no es el ión para ella. Pero hay unas cuantas más que son importantes. ¿Quién sabe? Algún día igual se ponen aquí todas en la palestra, ¿verdad? Un estudio del ministerio de Jesús y un análisis sincero de nuestra vida nos descubre que no somos mejores que aquellos que gritaron enfervorizados: ¡Crucifícale, crucifícale! A pesar de que hay algunos que digan: si yo estuviera allí, diría...
les iba a decir, pero no gritéis así, que esto es Jesús, que es el que nos salva. Posiblemente seríamos uno de los que más gritaran, crucifícale, crucifícale. ¿Acaso somos diferentes de aquellos que desearon los mejores asientos en el cielo? Jesús, que cuando mis hijos lleguen al cielo, que le dé uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Pero si estamos peleándonos casi continuamente por esas cosas. A mí, ¿por qué no me llaman? A mí, ¿por qué no me dicen? A mí, ¿por qué no me ponen? A mí, ¿por qué no me quitan? Todo el día, si nos ponen porque nos ponen, si nos quitan porque nos quitan. Quejándonos continuamente. Somos diferentes de aquellos que rogaron a Jesús que les pusieran al lado suyo. Somos quizás peores que aquellos que le pidieron a Jesús, mira, vete de nuestras tierras porque nuestros bienes peligran. ¿Para qué vas a venir? ¿Para que los cerdos se caigan al mar? Vete, déjanos tranquilos. Fuera, no nos interesas. Nuestros bienes peligran contigo. Leía hace poco que cada vez en España hay más ricos y más pobres. Una desigualdad. No sé cómo estará el asunto de la entrega al Señor, pero la realidad es esa. Cuando la riqueza se mete por medio, cuando el dinero aflora, el servicio a Dios corre peligro. Qué importante, ¿verdad? Hay que ver esto con tranquilidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Estoy intentando aquí ver si he puesto alguno más, pero somos de la misma piel y de las mismas decisiones, de la misma forma de ser y de actuar y de pensar y de decidir y de hacer que aquellos que estuvieron al lado del Maestro día y noche, noche y día, segundo a segundo, 3 años y medio al lado del Mesías, acompañándole, viéndole. En cuanto arrestan a Jesús, se largan. Igualito, de la misma piel. Mientras las cosas van bien, gloria a Dios. Pero cuando se tornan un poquito oscuras, escurrimos el bulto rápidamente. Y no te digo más, cuando vemos al Maestro crucificado, a pesar de que nos lo estuvo diciendo y nos lo estuvo advirtiendo, aún con todo le vemos ahí en la cruz, clavado, y no solo es eso, sino que regresamos a nuestros quehaceres, a nuestra vida antigua. Ahí estaba Pedro, el gran Pedro, volviendo a la barca y a las redes, a pescar peces. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Verdad? Es tremendo, ¿verdad? Pero así es, y a pesar de todo continuamos pidiendo al Señor que nos libre de nuestras prisiones, que nos libre de nuestras injusticias, de nuestras dificultades, y una vez que el Señor lo hace, volvemos a nuestras antiguas formas. Mesías sufriente, que aún está sufriendo, que aún está intercediendo, que aún está poniéndose delante nuestro y recibiendo las bofetadas por nuestra culpa. Pero no siempre será así. Ya no volverá a ser así. Cuando Jesús regrese, no lo hará como un cordero callado, no lo hará como un corderito que... No lo hará así. Dice que volverá como un león rugiente, como el león de la tribu de Judá. Y es necesario que lo sepas, porque demasiadas veces callamos nuestra boca cuando los siervos voluntarios o involuntarios de nuestro adversario vienen con nosotros y nos dicen, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa contigo? Pero no miras todo lo que pasa en este mundo. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no dices algo? Y continuamente Satanás está enviando contra nosotros batallones, situaciones, pom, 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 ariete y dando la puerta de nuestra vida, pom, pom, pom. Estamos sufriendo continuamente y pareciera que, y a veces lo disfrazamos diciendo, no, ese Señor que me envía pruebas para que mi vida se santifique. Bueno, permíteme que tenga dudas. La mayoría de las veces, por no decir todas, son intentos del adversario para que tú regreses al Egipto y no estés más en sus pasos.
la mayoría de las situaciones que contra nuestra vida vienen son precisamente para esto, son ataques, como Pablo escribe, dardos de fuego del maligno que están siendo lanzados con nuestra vida. ¿Cómo tienes la armadura espiritual que el Señor ha provisto para ti? Hay algunos que la están limpiando todos los días, pero la vuelven a colgar en el armario. No me hace falta, yo ya... En cuanto sales a la calle, ¡pim, pam, pum, pum! Y yo, a Egipto otra vez. Lamentablemente, en algunos casos, el adversario consigue que regresemos o que regrese la gente a Egipto. Por eso es importante que prestes atención, porque hasta ahora hemos estado hablando de eso, del Mesías sufriente de nuestra vida, caída continuamente, pum, 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 caída, pero no puede ser así más, no debe ser así más. Entonces es necesario, es importante que tú prestes mucha atención a partir de este instante. Amén. Hemos leído unos versículos en Isaías 53. ¿Cuántos saben, cuántos recuerdan que Isaías 53 habla del siervo sufriente? ¿Cuántos saben? ¿Sí? Bueno, ¿solo? ¿Cuántos eran? A ver. ¿Solo? No he preguntado a cuántos sabían hasta hace una hora que esto era así, pero hemos leído unos textos hace poco. Ya tendríamos que saberlo todos. ¿O no te has enterado dónde hemos visto? Isaías 53 está después de Isaías 52 y antes de Isaías 54. Isaías es un libro que está ahí a caballo, es uno de los libros que está ahí, un libro de esos largos, cuando tú abres así la Biblia más o menos por el medio, ¡pum!, Isaías. Ahí está. ¿Eh? Hemos leído en Isaías 53, gloria a Dios. Pero ¿sabes que acerca de Jesucristo y del siervo sufriente no se habla solamente en Isaías 53? A veces uno se deja guiar por los capítulos. Isaías 53, y empezamos ahí, Isaías 53, 1. Y vamos hasta Isaías 53, 12. Y ya 54, bueno, se habla de otra cosa. Y digo, a veces nos dejamos guiar por los números y por los versículos. Pero si tú retrocedes un poquito en el capítulo 52 y lees el versículo 13, 14, 15, verás que también habla de Jesucristo. Ahora esto mucha gente no lo sabe porque casi metódicamente se va a Isaías 53 y no retrocede tan solo 3 versículos, pero son versículos que son importantísimos, 3 versículos que casi nadie lee, pero que nos muestran una vez más la importancia del contexto bíblico en cuanto a los números de los capítulos, versículos. Isaías 52, 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. ¿De qué está hablando aquí Isaías? ¿De qué está hablando este profeta, este siervo de Dios, inspirado por Dios y para traer luz a nuestra vida? ¿De qué está hablando? Mira, desde la ascensión de los cielos por parte de Cristo para sentarse a la diestra del Padre, se está dando precisamente esto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Hasta la muerte de Jesucristo conocemos a un Mesías sufriente, pero a partir de la resurrección y principalmente desde la ascensión, la forma de Jesucristo es diferente.
Ya no es el siervo sufriente, ya es el siervo prosperado, engrandecido, exaltado y puesto en alto. No sirves a un Mesías sufriente, aunque sufrió. No sirves a un siervo con una corona de espinas que la tuvo, pero que ya no la tiene. Que ya no la tiene. Sirves a un Mesías que es prosperado, engrandecido, exaltado y que es puesto muy en alto y que es el que está proveyendo la justificación y la santificación para tu vida. ¿Me entiendes lo que digo? Que es motivo de gozo. Que cuando los ángeles se presentaron ante unos humildes pastores, no les dijeron nada de vais a recibir un Mesías que va a estar el pobre sufriendo. ¡No! De gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. No estaba hablando de un siervo sufriente, estaba hablando de un siervo exaltado. Gloria a Dios. Hemos leído Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 hasta el 8. Pero si sigues al versículo 9, no lo busques, pero pone, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, él pasó el tiempo del Mesías sufriente y ahora es el tiempo del Cristo exaltado. ¿Por qué? Porque a Dios, al Padre, le ha placido que sea así, de esta forma. Porque estaba escrito, porque estaba profetizado, y es lo que está pasando, es lo que está pasando. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, perdón, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la situación actual de Jesucristo. Reivindicamos a un Jesucristo que se bajó de esa cruz tremenda. Hay un cantautor español que cantaba una canción que dice, no quiero al Jesús del madero, sino al Jesús que anduvo en la mar. ¿A qué Jesús quieres tú? ¿Al que está ahí muerto o al que está andando en la mar? Yo quiero a Jesús que anda en la mar. Yo quiero a Jesús vivo, no quiero a Jesús muerto. ¿A qué Jesús quieres tú? ¿A qué Jesús quieres tú? Isaías 52, versículo 14. ¿Lo tienes por ahí? Dice, ¿cómo? No, perdón. No tiene acento en la O. No es como, es como. Diferente. Es diferente. Es por eso por lo que es importante, porque nos dejamos llevar. No es lo mismo. Es decir, ¿cómo se asombraron de ti muchos? No es lo mismo que si tú lees como se tiene que leer, dice, como se asombraron de ti muchos, la cosa cambia. Pero cambia radicalmente. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y claro, cuando tú lees este versículo, entre el versículo 13 y entre el versículo 15, que son muy claros, lees este 14 y te quedas así y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y lo lees una vez más y dices, no entiendo nada. ¿Entiendes este texto? Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿De qué está hablando este texto? ¿De qué está hablando este versículo? Tremendo, ¿verdad? El versículo 13 y el versículo 15 hablan de la exaltación de Cristo, pero el versículo 14 habla de tal humillación que Jesucristo pasó. Y ahora vamos a verlo. Este versículo es difícil de entender, pero viene a decir que los hombres se asombraron. Los hombres conocieron a Jesucristo de los milagros, de las sanidades, de las resurrecciones, pero ¿cuándo vieron? Aquellos días previos a la muerte, cómo Jesús estaba siendo ajusticiado, de tal manera, cómo fue flagelado, cómo fue
encarnizado, cómo fue muerto, de qué manera allí en aquella cruz, porque en muchos cuadros se presenta con cuerdas atados, pero no fue así, fueron clavos clavados en las muñecas y en los pies, no fueron cuerdas, no hubo un pedestal para los pies, no hubo nada de eso. Vuelvo a decir algún día, cuando Dios quiera, traeré aquel estudio famoso que hice hace muchos años de la muerte de Jesucristo y de la resurrección de Cristo. La muerte de Jesucristo, el padecimiento de Jesucristo fue tremendo. No hay palabras para describirlo. Fue clavado. Y explicaré de qué forma y cómo eran esos clavos, y los vais a ver. Y cómo era el flagelum. ¡Qué látigo con el que los romanos flagelaban! Y que no hubo 39 azotes, que hubo muchos más. Como la carne se traía. Una película, pero una película que representaba superficialmente. Aunque hubo un señor vestido de blanco que dicen que es el Papa, que dijo, sí, así fue. ¿Cómo que fue así? Demasiado breve, demasiado corto. No fue así, fue mucho más. Sí, la película causó, como fue desfigurada de los hombres, su parecer. Porque cada gente que iba a ver esa película salía con un nudo en el estómago impresionante. No sé si tú has visto esta película. La has visto, ¿verdad? La Pasión. ¿La has visto? Es tremenda. La gente salía con un nudo en el estómago. Pero se le olvidaba el nudo cuando estaba el McDonald's allí a la salida del cine. Ya se acababa el nudo. Ya estaba resuelto. Pasamos página. Pero no fue así. Dice que de tal forma fue la desfiguración del cuerpo del Mesías que la gente se asombró. Que la gente dijo, ¿dónde estaba la hermosura que antes este hombre tenía? Ya no está. El ser humano fue una vez más la herramienta que el adversario usó para lanzar toda la artillería contra el Santo de los Santos. El adversario usó todo lo que tenía a su mano y lanzó todo el pueblo de Dios, crucifícale, crucifícale. Y allí fue de esa forma. Flagélale, escúpele. Y su cuerpo fue desfigurado. De tal forma que la gente se marchó, no quería verle en la cruz. Y cuando hubo aquello todo de las tinieblas, el terremoto y toda la gente ya, ni te digo, se metió en sus casas y no quiso ni hacer la Pascua ni hacer el Pascua. Se olvidó la Pascua, ya no hay Pascua. Bastante era. Bastante era. Hasta los hombres comunes se asustaron de la magnitud de lo que estaban viendo en esa cruz. Tanto que el centurión, cuando vio, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hombre, él no era judío. Era un centurión acostumbrado a la muerte, acostumbrado a la sangre. Un soldado romano estaba preparado para defender 2 metros de radio alrededor suyo. Un centurión estaba preparado para mucho más. Y el centurión dice que se asombró. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué tuvo que pasar allí? Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta situación, avanzamos ¡bum!, en el tiempo y nos posicionamos en el reinado milenial de Jesucristo. Y ahí está pasando esto. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Claro que las va a asombrar. ¿No las va a asombrar? Dime, ¿hay un gobernante ahora mismo en la tierra que traiga un gobierno justo? No hay nadie. Si cada vez es peor. Por eso se asombrarán cuando reine el Mesías y su reinado sea de justicia. ¿Cómo es posible? Claro que sí. Los reyes cerrarán ante él la boca. ¡Claro que sí!
¿Qué pudo pasar cuando aquella mujer fue traída, sorprendida en adulterio? La ponen delante y los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los señores que estaban por allí estaban ya con las piedras en la mano. A ver, Jesús, ¿qué dices? Y Jesús no dijo, mira, tú, Juanito, has hecho anteanoche esto. No dijo nada de eso. Dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Con qué autoridad fueron dichas esas palabras? Para que aquellos santurrones de turno, aquellos acusadores del Santo de los Santos, tiraron las piedras y se volvieron a su casita. Jesús no mencionó nombres, es que no le hace falta decir nombres. Su palabra tiene autoridad suficiente para denunciar las situaciones de cualquier persona. No hace falta decir nombres, no hace falta decir nada. De esa misma forma, cuando en el juicio final los muertos no en Cristo sean resucitados y puestos en el tribunal blanco delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores, y nosotros estemos viendo allí, eso es tremendo. No habrá alegrías, no habrá sonrisas, no habrá, ahora te chinchas, mira por todo lo que me has hecho. No habrá nada de eso. No será tristeza, porque la misma Señor radicará ¡fum! Y todos al lago de fuego. No habrá. Pero allí se doblará toda rodilla y toda boca alabará el nombre de Dios. No hará falta que Dios diga, yo soy Dios. No hará falta, ya con verles suficiente. No hará falta. Por eso ahora tenemos esa oportunidad que entonces no la vamos a tener. Y el versículo 15 es tremendo. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ya no será más el cordero sufriente, ya será el león rugiente, el león de la tribu de Judá actuando, siendo como él es. Amor, pero juicio. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo lo ves? ¿Te agrada? ¿Lo quieres? ¿Quieres que esto pase? ¿Quieres estar presente para verlo? ¿Cuántos quieren estar presentes para verlo? A ver, ¿cuántos quieren estar presentes para verlo? No todas las manos están bien. Escúchame bien. Si mueres, escúchame bien, si mueres físicamente, claro, si la muerte viene a tu vida y no estás en Cristo, no vas a ver estas cosas. No vas a asistir al reinado milenial de Jesucristo. No vas a poderlo ver. Si tú mueres sin ser Jesucristo tu Señor y Salvador, cuando Jesús venga a buscar a los suyos, no te buscará a ti. Buscará a lo mejor al que esté a tu lado, pero que sí haya depositado su confianza en Cristo. Si tú mueres antes de que todas estas cosas pasen, no vas a ver nada de esto. ¿Por qué? Porque tú estarás esperando allí a ser resucitado después de los 1000 años. Esto está claro. No hay que darle vueltas. Es así de sencillo. Y la única forma de que tú lo puedas ver no estando en Cristo es que Jesucristo venga cuando tú estás vivo. Y a lo mejor, imagínate que estás ahora aquí en la iglesia y ahora Jesucristo viene, ¡pum! Y tú sigues aquí. Y miras así a tu izquierda, a tu derecha, al frente y te das la vuelta y dices, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya no están. Entonces, creemos 7 años de tribulación. Si tú eres capaz de resistir esos 7 años de tribulación, será muy difícil, porque más de una tercera parte del mundo morirá. Pero si tú subsistes a todo eso,
7 añitos. ¿Qué pasan? Dice, 7 años pasan pronto. Bueno, lee Apocalipsis. Quizás no pasen tan pronto. Dice que la gente se esconderá en las peñas y en las cuevas huyendo del juicio de Dios. En otro lado dice que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Pero llegará un instante en que la muerte venga. Ahora, en el supuesto de los casos que tú consigas continuar vivo, esos 7 años, la Biblia dice que todos los gobernantes de la tierra aglutinarán un ejército que caminará hacia Jerusalén y que estará enfrente de Jerusalén para decir, ya está, se acabó los judíos, vamos a acabar con ellos de una vez por todas. Y cuando estén dispuestos a ¡brum!, entonces ¡brum!, vendrá el Señor y aniquilará a todo ese ejército. Entonces, si tú no formas parte de ese ejército, a lo mejor ves algo de los 1000 años. Pero dime, ¿cómo quieres pasar esos años? No los 1000, porque no creo que vivas tantos. Pero algo verás de la gloria de Dios. Algo verás, dice que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, todo ojo le verá. Todos le verán. No sé si las redes o internet estarán ya en ese tiempo, pero ya ahora mismo en tiempo real es posible ver lo que está pasando a la otra parte del mundo. Ya no es como cuando hace unos años veíamos algo, cuando la guerra del Golfo dice, estos son imágenes de hace, no sé, 2, 3, 4, 5 días. Ahora no, esto ahora está pasando en Afganistán. Está al otro lado del mundo. Que ahora es posible ver en tiempo real lo que pasa en cualquier lado. Ya no es como antes. Y la ciencia va aumentando. Y si no es posible eso, ¿qué no será posible luego? Allí está el ejército frente a Jerusalén. Y el Señor bajará del cielo. Y habrá una guerra, la guerra del Armagedón. O Armagedón, llámala como quieras. Será tremenda porque dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Y harán falta varios meses para retirar todos los cuerpos y todo el armamento. Varios meses. ¿Cómo será esa guerra? Tremenda, ¿verdad? Aunque hay por ahí en internet, el Armagedón está aquí. ¿Dónde está el Armagedón? Aún han de pasar por lo menos 7 años. Desde que el Señor nos lleve con él, aún no está el Armagedón. Pero estará. Gloria a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será la segunda venida de Jesús? ¿Sí? ¿Alguna vez? En los evangelios se habla en Mateo, en Marcos, en Lucas. Jesús mismo lo dice. Por retomar un versículo, por ejemplo, en Lucas 21, 27, dice Jesús, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así. Y uno lo lee y dice, bueno, pues vale, está bien, perfecto. No alcanzamos, no nos damos cuenta, ¿verdad? En Hechos 1:11, cuando Jesús asciende a los cielos y los discípulos están con él, cuando se ven así ascender, se dan cuenta de que ya no son 11, que ya son 13. ¿Por qué? Porque hay 2 seres vivientes con ropas resplandecientes a su lado que dicen, ¿qué hacéis mirando al cielo? Así como le habéis visto ir, vendrá. De la misma forma. Le vieron subir, le veremos bajar desde el cielo. Ahora, uno lee en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Hechos, y dice, pues vale, pero gracias a Dios que la Biblia aún nos explica un poquito más. Y Juan, el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, y primero tuvo una visión de algunas cosas, pero hay un instante en el que
dice que es arrebatado ¡vrum! Cuando Dios dice, ven, sube acá que te voy a mostrar algunas cosas más. Y ahí empieza a haber muchas cosas. Y allí en Apocalipsis 19, Juan tiene el privilegio de ver en visión cómo será, con unos poquitos más de datos, la segunda venida de Cristo. Jesús dijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Los ángeles dicen, ¿qué hacéis viendo? De la misma forma que veis, vendrá. Pero es que Juan, el apóstol Juan, nos explica y nos clarifica un poco mejor. Vamos a verlo. Apocalipsis 19, vente conmigo. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Gloria al Señor. No servimos solo a un Mesías sufriente, servimos a un Mesías triunfante. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, versículo 11. Despacito, sin prisas. Dice, entonces vi, dice Juan, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así empieza Juan. Ve los cielos abiertos, ve un caballo blanco, y sobre él quien lo monta dice que se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sigue diciendo, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es decir, Juan dice su nombre es fiel y verdadero, pero aparte de eso tiene un nombre que nadie conoce. Gloria a Dios. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, es el Verbo de Dios. Gloria al Señor. Su nombre es el Verbo de Dios. Ahora bien, baja en un caballo desde el cielo, sus ropas son blancas, resplandecientes, su nombre es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, y sus ropas están teñidas de sangre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, dice verso 15, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. De su boca sale una espada. No es que salga una espada, es que su boca tiene la palabra de Dios, que es autoridad suficiente para hacer lo que él quiera. Gloria a Dios. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién por encima de él? Nadie. ¿A quién sirves? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No a cualquiera. Sirves al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dime, ¿no pasa algo ahí en tu interior? Sirvo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que con justicia juzga y pelea, que viene en un caballo blanco, que sus ropas están teñidas en sangre, de lo que sufrió por mi culpa, de cómo él pagó por mis pecados, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que de su boca sale una espada aguda, y en otra parte dice de 2 filos, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro durante 1000 años, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Es que el juicio y las copas ya no es nada comparado con esto. Gloria al Señor. ¿Y vendrá solo? Mira, versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué ejército es este? ¿El Melanie? ¿Cuál es? ¿Qué ejército es? Míroslo.
¿Cómo que no lo sabes? Uy, vamos a hablar poco. Sí lo sabes, sí. Lo que pasa es que dice, igual me confundo y luego me... Pero lo sabe de sobra. Claro que lo sabe muy bien. Capítulo 19 de Apocalipsis, versos 7 y verso 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿El pueblo de Israel? No. La iglesia. La iglesia. El cuerpo de Jesucristo. Versículo 8. Y a ella, a su esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué ejército le sigue en cabellos blancos? Tú y yo. Y millones de millones. Millones de millones. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer esos 1000 años? Tocando arpas, blin, blin. ¿Eso es lo que vamos a estar haciendo? No habrá Alzheimer. Estos días se está festejando la cuestión esta del Alzheimer, que se le olvidan a la gente las cosas. Y que los médicos recomiendan tener la mente activa. En esos 1000 años no vamos a estar quietitos, reposando al lado del río, contemplando las puestas de sol. Primero, porque no va a ser así. Y segundo, porque vamos a estar hiperactivos. Vamos a verlo. Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Gloria a Dios. ¿Quiénes son esos? Versículo 8 y 9 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, gloria a Dios, sí tendremos arpas, pero hasta entonces, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Recuerdas cuando hablamos de esto, la importancia que es orar? Lo hemos puesto por práctica. ¿Estás llenando tu copa o no? ¿Aún está vacía? Vigila esto. Vigila esto. ¿Cómo tienes tu copa? Dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Bajaremos los ejércitos celestiales siguiendo porque eres el primero. Gloria a Dios, siempre es el primero. Jesucristo siempre es el primero. ¿Y el último? ¿Y el último? La columna de nube y de fuego iba a veces delante y otras veces atrás. Atrás fue cuando el ejército de Faraón, instigado por el adversario de nuestra vida, estaba intentando. Ahí se puso la columna y dijo, de aquí no pasáis hasta que mi pueblo cruce el mar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ánimo, hermano, ya queda poco, cada vez queda menos para que esto ocurra. Gloria al Señor. Ahora, no servimos solamente al Cordero de Dios, servimos al León de la tribu de Judá. Amén. No servimos solamente al Cordero de Dios, servimos con agrado, sabiendo que nos espera un futuro con mucha actividad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios, Padre del cielo. Aleluya. Jesucristo, Espíritu Santo, te damos la gracia, Dios eterno, por lo que continuamente estás enseñándonos, nos estás recordando. Gracias porque esta mañana hemos entendido una vez más que servimos a un Dios de vivos, a un Dios que vive y reina para siempre, a un Dios que es el primero y el último, el alfa y el omega, a un Dios que ha
provisto para nuestra vida el perdón de los pecados y que continuamente está santificando nuestra vida a través del Espíritu Santo. Está proveyendo, oh Dios, situaciones para que nuestra vida crezca, para que nuestra vida te sirva más abundantemente como tú quieres, esperando aquel gran día en el cual bien seamos resucitados o bien seamos transformados porque estemos en vida y tú nos llames a tu bendita presencia. Gloria a Dios, desde donde descenderemos contigo a la cabeza, a la tierra de nuevo, a reinar por 1000 años y después estar a tu lado por una eternidad. Gloria a Dios. Señor, esperamos ese día, pero hasta que ese día vengas, oh Dios del cielo, ayúdanos a ser esa iglesia tuya, ese cuerpo tuyo, a poder llevar el testigo que otros pusieron en nosotros. Y gracias a esos otros, guiados por ti sin duda alguna, es que nosotros somos salvos. Gracias a ellos, por tu sangre preciosa, somos salvos. Y te damos las gracias, la gloria y la honra una vez más en esta mañana, reconociendo que solamente tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Padre, y nos entregamos una vez más a ti, reconociendo todas estas cosas y sabiendo que nuestro futuro, nuestra eternidad, están no en unas buenas manos, sino en las mejores manos. Aleluya. Señor, toda la gloria y toda la honra sean para ti en esta mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.